Muy buenos días para todos. Bienvenido nuevamente a este canal. Vamos a iniciar con la lectura de la Biblia. Hoy vamos a iniciar con la lectura en el libro de Osea. Vamos a iniciar leyendo los libros proféticos según los profetas que proclamaron su anuncio profético en el tiempo de los reyes, que de hecho ya hemos leído. En el anterior video, en su parte final, dije que íbamos a conocer a Manasés, pero no será así. Vamos a leer, vamos a iniciar con la lectura en el libro de Osea. Después vamos a leer el libro de Miquea, y luego vamos a leer el libro del profeta Isaías. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque estos fueron los profetas que de una forma u otra pues se enfrentaron con la población de ese tiempo, se enfrentaron con los reyes de ese tiempo, con los sacerdotes de ese tiempo, con todos los moradores tanto de Israel como de Judá, y le proclamaron su advertencia. Es decir, Dios lo utilizó a ellos, a estos profetas, para que anunciaran sus palabras de advertencia, sus palabras de consejo, sus palabras de amonestaciones, sus palabras de reclamos. Y esto es lo que vamos a ver. En el libro de Osea vamos a ver lo que Dios en un sentido tanto le advierte como le reclama al mismo pueblo de Judá, pero más bien al pueblo de Israel, los de las 10 tribus. En el tiempo que este profeta inició a proclamar sus palabras proféticas, pues estaba gobernando en Israel. Se podría decir que este rey llamado Jeroboam II, y desde allí pues otros reyes. Él estuvo en el tiempo de Pecai y de Peca. Estuvo en el tiempo que reinaron los hijos de Jehud. Estuvo en el tiempo que reinó Usía, en el tiempo que reinó Jotán sobre Judá, Acaz sobre Judá y Ezequías. Estos reyes fueron de Judá. No mencionan los reyes de Israel, pero sí podemos estar seguros que estuvo en el tiempo de Jeroboam, de Pecai y probablemente de Peca. Porque estos reyes en Israel gobernaron antes de que gobernara este rey llamado Ezequías, y él estuvo profetizando durante este tiempo. Así que los reyes que estuvieron gobernando en la parte de Israel, aunque no están mencionados aquí, si estuvieron gobernando durante el periodo de estos reyes de Judá, pues ya sabemos que también ellos estaban en el otro frente sobre las 10 tribus de Israel. Así que vamos a leer sobre la profecía de Osea. No hay más nada que decir sobre el video anterior. Las cosas quedaron explicadas y creo que muy esclarecidas ya en ese anterior video que estuvimos hablando sobre el rey Ezequías de Judá, y de hecho las cosas que él logró hacer y cómo él se mantuvo firme cumpliendo con los mandamientos de Jehová, cómo Dios lo probó y también cómo le dio señal. De hecho, aparentemente uno de los puntos más sobresalientes y más famosos fue que a este rey, pues después de haber estado enfermo, mediante el profeta Isaías, pues Dios
decide sanarlo porque él le oró a Dios y le dijo que le tuviera cierta consideración, oración que Dios aceptó, lo sanó y de hecho Dios pues le regala, según el relato, 15 años más de vida y le dio una señal para que entendiera que Dios pues lo sanaría. Él mismo pidió señal, dijo que como él se daría cuenta, en un sentido que realmente Dios lo sanaría, e Isaías le propuso que qué quería ver y él le dijo que pues que la sombra retrocediera unos 10 grados hacia atrás, que es algo sobrenatural porque de hecho ahí mismo se dice que la sombra sí puede adelantarse pero no retroceder, porque retroceder significaría que en un sentido el planeta correría o giraría al revés, pero no sería así. Probablemente el planeta no giró hacia atrás, sino que como dicen, hubo algo relacionado o parecido a lo que hacen muchos magos, que no es magia sino algún tipo de efecto visual, e hizo que este hombre viera retroceder la sombra unos 10 grados hacia atrás. Yo creo más en un efecto visual, el que Dios haya podido hacer que este hombre pudiera ver junto al profeta Isaías que la sombra retrocediera hacia atrás, que el planeta se haya parado de girar para que la sombra pues retrocediera. Esas son cosas mías, son mis pensamientos. Yo simplemente doy una idea, pero no es para que digan esto es una revelación, no. Si Dios me lo reveló, no lo sé. No puedo decir que Dios me habla, no puedo decir que soy profeta. Estoy leyendo la Biblia, eso es lo único que puedo decir. Porque de hecho, más adelante podemos hablar sobre la existencia, si existen o no en estos tiempos los profetas, si son necesarios, si no son necesarios. De eso lo veremos porque la misma Biblia nos dará respuesta. Vamos a seguir o vamos a entrar en materia, vamos a leer esto. Hay aquí algunas cositas, algunas palabras que están, se podría decir, de una manera en otro idioma, pero vamos a tratar de ir cambiando, porque hay que cambiar esta palabra, no cambiarla, sino cambiarle el sentido según se vaya leyendo el tema. ¿Por qué? Porque aquí se usaron palabras como referencia que indican otras cosas. Vamos a leer para irle diciendo o para que ustedes puedan darse cuenta de cómo estas palabras pues le van cambiando el sentido. Vamos a leer, dice así: palabra de Jehová que vino a Osea, hijo de Beri, en día de Usía, Jotam, Acá y Ezequías, reyes de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joat, rey de Israel. Aquí solamente menciona un solo rey de la parte de las 10 tribus, Jeroboam, que sería Jeroboam II, pero ya sabemos que Jeroboam II pues duró 52 años, claro está, gobernando sobre las 10 tribus de Israel, pero murió antes de que tomara posición de rey Acaz y Ezequías. Así que en el tiempo de Acaz ya sabemos que el rey que estuvo gobernando fue Peca sobre Israel, y también este señor llamado Osea, que fue el último que vimos, que fue pues de hecho en su reinado fue
invadido por los asirios. También pudimos ver a Pecai y pudimos ver todo lo que sucedió, pero sucedió durante el tiempo que este señor llamado Osea profetizaba. Como dije, no están mencionados aquí todos los reyes que gobernaban en Israel durante el periodo de estos mismos reyes que gobernaban en Judá, pero solamente supónganselo o traten de enlazar que en la otra parte, sobre las 10 tribus, habían también reyes. Dice aquí, el principio de la palabra de Jehová por medio de Osea. Dijo Jehová a Osea, ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó Osea a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Desde aquí se le pone un nombre. Jehová manda a Osea a que tome una mujer fornicaria. Esta mujer fornicaria representará en un sentido la casa de Israel, la descendencia de Jacob. La descendencia de Jacob. Tanto estará representada Jezreel por Israel, como muchas veces podría aparecer representada como englobándola a las dos casas, la casa de David, que sería Judá, y la casa de Israel, que sería aquí mismo Jezreel. Jezreel fue una ciudad donde Jehud pues causó una gran matanza. Mató de hecho los hijos de Ocosía allí. Si ustedes quieren saber qué pasó en Jezreel y por qué Dios dice que va a castigar prácticamente a ese territorio, váyanse al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 10, versículo 11. Pueden leer del 11 hasta el 16, por ahí, o 15. Pueden leer de capítulo 11 en adelante. Si quieren, pueden empezar a leer también desde el mismo capítulo 10, desde el mismo versículo 10, para que tengan una mejor noción del tema. Pero allí encontrarán que en Jezreel hubo una matanza muy sangrienta por este rey llamado Jehú, que el mismo Dios escogió para que exterminara los familiares de Acab. Pero él exterminó no solamente a los familiares de Acab, sino también a los familiares del rey Ocosía, que reinaba en Judá. Es decir, personas que fueron inocentemente a visitar a sus parientes, porque los hijos de Joram, el rey de Israel, eran familiares, parientes no muy lejanos, tampoco muy cercanos, de los hijos de Ocosía, el de Judá. Seguimos con la lectura. Ya sabemos que Jezreel significaría por causa que sería Israel castigado por aquella matanza o aquella sangre que derramó el rey Jehud en este territorio, esta ciudad llamada Jezreel. Dice aquí, y en aquel día, dice Jehová, quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez, la mujer de Osea, y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama. La palabra Lo, antes de Ruama, aquí viene significando no. Completo el nombre, Ruama, significaría la
compadecida. En este caso, como dice Lo Ruhamah, sería la no compadecida, o del cual Dios no se va a compadecer. Por eso se le puso Lo Ruhamah, o le llamó Dios aquí Lo Ruhamah, dando a entender, por eso le dije que sería como una referencia, que Dios no se compadecería de los descendientes de Jacob, de los israelitas, porque fueron muy sangrientos aquellos días de Ehud sobre los moradores de Jezreel. Sigo. Dice aquí, porque no me compadeceré, dice Jehová, más de la casa de Israel, sino que lo quitaré del todo. Como dije, la palabra Lo Ruhamah sería no me compadeceré. No me compadeceré, no tendré compasión de los descendientes de Israel. Lo de las 10 tribus también sería la casa de Efraín, estaría también involucrada. Así que más de la casa de Judá tendré misericordia, dice Jehová, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinetes. Después de haber detestado a Lo Ruhamah, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi. La que concibió y dio a luz un hijo, ya sabemos que es la mujer de Osea, y se le pone aquí por nombre Lo-Ammi. Igual, la palabra Lo, antes del nombre Ammi, significaría no. En este caso, Lo-Ammi, el nombre completo, significaría que no es pueblo mío. Ammi completo sería pueblo mío, pero con el Lo antes del nombre significaría no es un pueblo mío. Por eso le digo nuevamente, se utilizó el nombre solamente como referencia para indicar una cosa. Esto sería como cuando se utilizan letras para indicar nombre. Viene siendo lo mismo casi que el principio del álgebra. Dice aquí, y dijo Dios, repito, ponle por nombre Lo-Ammi, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su Dios. Le dice aquí Dios a Osea, para que entiendan que el pueblo de Israel, ya incluyendo a toda la nación de Judá, no iban a ser su pueblo, él no sería como un Dios para ellos. Dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueda medir ni contar. Y el lugar en donde le fue dicho, ustedes no son pueblo mío, les será dicho, sois hijos del viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Es decir, será un día espantoso. Aquel día cuando Dios cause, sería un derramamiento de sangre, porque realmente Dios va a castigar. Aquí a través del profeta Oseas se le dice con claridad que Dios mismo castigaría de forma muy severa al pueblo de Israel, pero también al de Judá. Seguimos con la lectura. Dice aquí, le dice a vuestra hermana, o dile a vuestra hermana, o dile a tu hermana, Ammi, y a tu hermana Ruhamah, ya aquí no aparece la palabra Lo, ni delante del nombre. Dice, estas palabras significan aquí, esto es pueblo mío, o esta será compadecida. Es decir que, en pocas palabras, Jehová le dice a Osea, dile a tu hermana
la que es de mi pueblo, y a tu otra y a su hermana, la que será compadecida, discute. Aquí dice contiende, dice la palabra, contended con vuestra madre, discutan con su madre, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte, pues su fornicación de su rostro y su adulterio de entre su pecho, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de su hijo, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que lo dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará su camino. Seguirá a su amante y no lo alcanzará, lo buscará y no lo hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. Es decir que esta mujer fornicaria, que de hecho sería como un símbolo para referencia, después que ella busque prácticamente a sus maridos, que en este caso serían sus dioses imaginarios, cuando no lo encuentre, cuando no lo halle, cuando no haya ningún tipo de beneficio, entonces ella misma dirá, me devolveré y buscaré a mi primer marido. Dice aquí, porque dirá ella misma, porque mejor me iba entonces que ahora. Dice aquí, y ella no reconoció, a decir antes de que eso, que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mis manos. Haré cesar todo su gozo, su fiesta, su nueva luna y su día de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar su vides y su higuera, de la cual le dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes, y la reduciré a un matorral, y la comerán la bestia del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de su zarcillo y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré su viña desde allí y en el valle de Acor, por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Ishi. Esto significa mi marido o mi esposo. Y nunca más me llamará Baalis, es decir, nunca más me llamará mi Señor. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionará su nombre. Aquí está diciendo Jehová, pues como esta mujer, que en un sentido representaría la descendencia de Israel, como esta descendencia del pueblo de Israel, pues abandonó a Dios para irse tras de dioses ajenos, atrás de dioses imaginarios, tras Baal y tras otros dioses, que de hecho no la eligieron, sino que ella misma
era la que se brindaba, ella misma era que lo buscaba a estos dioses. Porque de hecho estos dioses no eran Dios para elegirlo a ellos como Jehová Dios lo eligió. Pero ellos dejaron a Jehová, quien lo había elegido y quien lo había sacado de la tierra de Egipto, para ir tras de otros dioses que de hecho no le pertenecían. De hecho, estos mismos consideraron que fueron tras de estos dioses, o iban a considerar que ellos iban a ir detrás de estos dioses, según le está diciendo Jehová a Osea, y no iban a encontrar nada que les favoreciera, porque quien de hecho le favorecía era Jehová, quien le daba prosperidad, quien le daba buenas cosechas, quien le daba buenos trigos, quien le daba buen vino, quien le daba que produciera su tierra buenos aceites, y que de esto, que Dios mismo era que le daba Jehová, pues ellos mismos cogían de esas provisiones para ofrecerle sacrificio, ofrecerle incienso a los Baales. Pero que ellos mismos se iban a dar cuenta, después que ellos fueran y tuvieran ciertas dificultades, fueran tras de esos dioses y se dieran cuenta que realmente esos dioses no resolvían, porque no eran dioses. Entonces ellos se iban a volver a Jehová, que era su primer marido, y lo iban a buscar. Lo iban a buscar de corazón. Lo iban a tener que buscar porque ellos iban a entender que con Jehová le iba mejor que adorando esos dioses imaginarios que de hecho eran fruto de las imaginaciones de otras naciones. Así que ellos iban a tener que volver realmente a buscar a Jehová. Y dice Jehová que, bueno, cuando ellos ya pues lo fueran a buscar nuevamente, ya no le iban a llamar mi Señor, sino que ya le iban a llamar Dios mío o esposo mío. Porque de hecho, Dios mismo iba a hacer que ellos se olvidaran de esos dioses imaginarios, le iba a quitar desde su propia boca las palabras de aquello, mencionar a esos dioses imaginarios, no lo iban a tener ni en su boca, ni en su corazón, ni en ninguna parte, sino que todo iban a tener pendiente que Jehová era su Dios, era como si fuera un buen padre, un buen esposo, un Dios dedicado. De hecho, hasta en estos tiempos eso es lo que estamos haciendo. El mundo entero reconoce que Jehová es el Dios de verdad. Muy pocas imágenes se usan como para la persona invocar a esos dioses. El paganismo en un sentido perdió su batalla, no se está usando en ninguna parte, ya nadie anda adorando solo estrellas, ni tampoco anda adorando becerros o vacas, ni anda adorando palos y madera. Hay una gente por ahí que dicen que honran, y aparentemente a veces honrar a unas cosas se le convierte en adoración porque no saben, no tienen como conocimiento para dividir una cosa de la otra. Pero las cosas no están como se hacían antes, que una persona se dedicaba a invocar a un objeto que de hecho hizo con su propia mano. No, la persona ya sabe que existe un Dios y que es un Dios justamente invisible y que mora en las alturas de los cielos. Seguimos. En aquel tiempo, dice Jehová, haré para ti pacto con la bestia del campo, con las aves del cielo y con la serpiente de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré, es decir, y te casarás conmigo para siempre. Te desposaré, dice aquí nuevamente, te casarás conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Dice nuevamente, te desposaré, dice, te casarás conmigo en fidelidad y conocerá a Jehová.
Es decir que aquí dice con claridad que los israelitas o la descendencia de Jacob iba a reconocer a Jehová en todos los sentidos, en justicia, en la práctica de juicio, en la práctica de hacer bondad y de hacer misericordia, en la práctica de ser fiel totalmente a Jehová. Y en eso vemos a los israelitas. Ya los israelitas no andan invocando dioses de palo, de madera o dioses de otras naciones, sino que invocan a Jehová su Dios. Seguimos. En aquel tiempo responderá, dice Jehová, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Aquí se podría decir en esta frase lo que hay, se podría decir que son responsabilidades. Dios mismo dice que Él responderá a las cosas que en un sentido sean ofrecidas o dedicadas hacia el cielo. La tierra responderá a su cosecha, al trigo, es decir, a lo que ella va a producir, al vino y al aceite. Y de hecho el vino, el aceite y el trigo responderán a los ciudadanos de la ciudad, en un sentido, de Jezreel, a los herederos de la ciudad. Por esto le digo, hay temas que están escritos aquí, que su palabra solamente se refieren a se usan para referirse a un asunto. Es decir, Jezreel era una ciudad en la cual ya sabemos que Jehud causó una gran matanza. Entonces, si leemos, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán, se supone que el trigo, el vino y el aceite responderá a los ciudadanos de la ciudad. Responderán a Jezreel. Es decir, aunque diga Jezreel, que la persona ha buscado el significado y ha dicho, esto es como que Dios lo sembró. Sí, pero no estamos hablando de sembradío. Claro está, la tierra tiene que responder a su sembradío, pero lo sembrado o lo que se cosecha del producto que fue sembrado tiene que responder a sus ciudadanos, a la persona que lo sembró, a aquellos habitantes de quien ha recibido, se podría decir, la herencia de ese terreno. Entonces, el trigo, el vino y el aceite responderán a Jezreel. Jehová responderá a todo el clamor que se le haga y lo hará desde el cielo. Esto es así. Seguimos. Y dice aquí, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia, dice aquí, del Loruama. Dios tendría misericordia de aquella que en un sentido fue despreciada, de la que Él no se compadeció en un momento, y dirá a Loami, dirá a la que Él le dijo en un momento que tú no eres mi pueblo, le dirá, tú eres pueblo mío, y él dirá, es decir, a quien le dijo que tú no serías mi pueblo, que ahora él le vas a decir, tú eres mi pueblo, él dirá, Dios mío, Dios mío. Entiéndase que habrá una reconciliación entre los que fueron despreciados, entre aquellos que fueron castigados, entre aquellos que en un momento Dios no se compadeció, pues
habría una reconciliación, porque Dios se va a compadecer de su pueblo, de Israel, y él, el cual en un momento le dijo: tú no eres mi pueblo, ni yo seré tu Dios. Entonces, nuevamente, después de esa reconciliación, vendrá Dios mismo a decirle: ustedes son mis pueblos, y ellos mismos dirán: también tú eres mi Dios. Así que son cositas que están bastante claras, solamente que hay que ir leyendo las oraciones, los temas, como dicen mucho, e ir colocando cierta expresión según, como dicen muchos, según el contexto, según a lo que se quiera referir el asunto. Todo este tema solamente se trató de que Dios iba a castigar a la descendencia de Jacob. Luego que lo castigara, pues ellos se iban a volver hacia él, y él lo iba a reconocer, iba a tener misericordia de ellos, lo iba a aceptar de nuevo, para que también ellos entendieran que él era realmente Jehová su Dios, que no lo compararan con un palo, que no lo compararan con dioses imaginarios, sino que él era un verdadero Dios, y que de una forma u otra ellos tenían que regresar a él. Por eso se utilizaron simplemente estos nombres: Lo-ruhama, Lo-ammi, Jezreel, y la mujer, de hecho, fornicaria. Todo simplemente para llegar a un mismo sentido. Dios castigaría a su pueblo, que estaba actuando como de hecho unas prostitutas, y su descendencia, todos los descendientes de Jacob, los israelitas, pues estaban también actuando como hijo de una mujer fornicaria, una mujer prostituta. Seguimos con la lectura. Osea y la mujer adúltera. El asunto también se trata del mismo, solamente dicho de una forma diferente. Vamos a leer. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman torta de pasa. Dice aquí Osea: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 de cebada. Esto dice Osea. Y le dije a la mujer: tú serás mía durante muchos días, no fornicará ni tomará otro varón. Lo mismo haré yo contigo, le dice Osea a la mujer. Porque muchos días estará, le dice Osea, comparando el asunto, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efob y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Por eso le dije que se trataba del mismo asunto, pero dicho de otra forma. Aquí se toma una mujer prostituta para sustituir, en un sentido, las descendencias de Jacob, los israelitas, del cual ya hemos visto aquí lo que les sucederá. ¿Por qué les sucederá esto? Porque iban a ser llevados cautivos. Al ser llevados cautivos, pues ellos no iban a poder sacrificar ninguno de sus ofrendas que ellos le hacían a otros dioses, ni tampoco al mismo Jehová. Estarían cautivos en nuestra tierra, no iban a tener rey, no iban a tener príncipe, no iban a sacrificar ningún tipo de ofrenda, no iban a tener dioses extraños, porque iban a ser llevados cautivos y probablemente iban a tener que trabajar muy duramente en la tierra
donde iban a ser llevados. Y aquí claramente el profeta Osea dijo que ellos iban a estar mucho tiempo, así como él, de una forma se podría decir simbólica, se iba a casar con esa mujer y le estaba diciendo que ella no iba a tener a nadie, sino que ambos no iban a tener vínculo con otra persona, sino que cada uno estaría el uno, se podría decir, para el otro. No iba nadie a tomar a otra persona, sino que el uno para el otro iban a ser por muchos días. En poca palabra, esta expresión quiere decir que por muchos días los hijos de Israel que iban a ser llevados cautivos iban a estar totalmente solos, sin Dios y sin nada que ofrecer. Seguimos. Escucha palabra de Jehová, dice Osea, hijo de Israel. ¿Por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? Porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. En este tema, o en esta oración que hemos leído, cuando se habla de la tierra, no se habla de la tierra en general, sino se habla de la tierra en el cual se está tratando el asunto, que es el territorio de los israelitas. Aquí, aunque se vea que hable o se sienta que se está hablando de forma generalizada, no. Se está hablando de la tierra que ocupaban los moradores de Israel y de Judá. De hecho, la expresión está dirigida en este momento en el que se escribió esta palabra y en el que Osea la está pronunciando, directamente está dirigida al pueblo de Israel, lo de las 10 tribus, aunque este profeta de hecho está en Judá. Por eso leímos en su primera parte que él profetizó en el tiempo en que reinaba Acaz, Usía, Jotán, Ezequías y también el rey Jeroboam II en el mismo territorio de Israel. Es decir que estas palabras, aunque usted vea tierra, muchas personas tienden a asociarla y globalizar. No es así. La palabra tierra aquí solamente se refiere al territorio que estaba habitado por los israelitas. Vuelvo y repito, aquí dice Dios, escuchen palabra de Jehová a ustedes, hijos de Israel. Y le dice, ¿por qué Jehová discute con los moradores de la tierra? Refiriéndose a ellos. ¿Por qué Jehová discute con los moradores o contiende o tiene pleito con los moradores de la tierra? Los moradores de la tierra de Israel y de Judá. Dice aquí, Jehová discute con ellos porque no hay verdad ni misericordia. O ellos no, en su conducta, pues no están expresando cosa verdadera, ni están teniendo misericordia del pueblo. Recuérdense lo que ya leímos del profeta Amós, que también él se proclamó de la misma forma, porque en un sentido Dios le está reclamando al pueblo de Israel la cosa mala que ellos están haciendo. Sigue aquí diciendo, porque no tienen conocimiento de Dios en la tierra. Ustedes, los de Israel, no tienen o no están aplicando el conocimiento que Dios le ha dado. Dice aquí que ellos, los israelitas, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar, prevalecen en la tierra de ellos, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará, dice Jehová, la tierra, se enlutará la tierra de los israelitas, y se extenuará todo morador de ella, con la bestia del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. También refiriéndose a todo el territorio de los israelitas y de Judá. Dice aquí, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre,
porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerá por tanto el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré, le dice Jehová a los de Israel y de Judá. Mi pueblo fue destruido, dice Osea, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste al conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Aquí entiéndase con claridad que ya que le menciona aquí el profeta Osea, la ley de Jehová la desecharon. Entiéndase que con claridad esta ley fue escrita por Moisés y solamente se expresaba en la tierra de Israel, en el territorio de Israel y en el territorio ocupado por Judá. Dice aquí, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta, es decir, su honra la cambiaré en provocación. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Les castigaré por su conducta y le pagaré conforme a su obra. Es decir, el Dios mismo le pagará conforme a su práctica. Comerán, pero no se saciarán. Es decir, comerán, pero no quedarán satisfechos. Fornicarán, mas no se multiplicarán, no se reproducirán, porque dejaron de servir a Jehová. Esto dice el profeta Osea, ¿y a quiénes se lo está dirigiendo? Nuevamente digo, al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, y a estos reyes que gobernaban en su tiempo. Dice aquí el profeta Osea, dice fornicación, es decir, tener relaciones sexuales, vino y moto, es decir, el jugo de los frutos que de hecho se fermenta, sería el moto, sería como el zumo de la uva, ese que también se convierte en alcohol. Dice, quitan el juicio, es decir, que el tener relaciones sexuales, el beber mucho vino o beberse ese zumo alcohólico, le quitan o le hacen perder a la persona el juicio, el conocimiento, lo hacen como enloquecer, lo hacen divariar. Dice aquí, mi pueblo a su ídolo de madera preguntan, y el leño les responde, porque espíritu, es decir, aquí, porque deseo, sería esta palabra espíritu lo que quiere decir, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, porque su deseo lo hicieron cometer errores, y dejaron a su Dios para fornicar, dejaron a su Dios para ir a tener relaciones sexuales, o en este caso sería para fornicar, es decir, para irse detrás de otros dioses. En un sentido, lo que le está diciendo el profeta Osea es que ellos perdieron su conocimiento por estar teniendo pues relaciones sexuales, bebiendo vino, bebiendo alcohol, el cual pues lo hicieron desvariar y lo hicieron alejarse de la ley de Jehová, no cumplir con ella. Su deseo de estar teniendo esas relaciones sexuales, quizá con mujeres de otras naciones, de otros pueblos, pues lo hicieron ir atrás de esos dioses que realmente eran de otras naciones. Dice aquí, sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron, sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmo, que tuviesen buena sombra, es decir, que sobre muchos árboles, debajo de muchos árboles, ellos fueron a sacrificar sus ofrendas y a incensar a esos dioses
con cual ellos fornicaban. Fornicaban porque dejaban a Jehová y en un sentido iban a tener contacto con ídolos que no eran dioses. Por tanto, dice aquí, tus hijas, le dice Jehová a través del profeta Oseas, fornicarán, tendrán relaciones sexuales tus hijas y adulterarán tus nueras. Es decir que las nueras de ellos serían mujeres adúlteras. No castigaré a tus hijas, dice Jehová, cuando forniquen, ni a tu nuera cuando adultere, porque ellos mismos, es decir, porque ustedes mismos se van con ramera y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornica tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entre o no vaya a Gilgal, ni suba a Bet-Aven, ni juren, vive Jehová. Es decir que Jehová le sugiere que si comete en un sentido fornicación, es decir, si hace contacto con ídolos extraños, con dioses imaginarios, si lo hacen los de Israel, que no lo hagan los de Judá. ¿Por qué lo hacen? Dicen, Jehová le sugiere a través del profeta Oseas que no vayan a Gilgal, que era un lugar donde era uno de esos lugares altos donde ellos iban a ofrecer su sacrificio, y que no vayan tampoco, que no suban a Bet-Aven, allí donde también hacen su sacrificio y de hecho adoran sus dioses imaginarios, y que después quieran decir viva Jehová. Que no hagan esas cosas, es lo que quiere decir esta palabra. Dice aquí, porque como novilla indómita, porque como una becerra, una novilla sin domar, se apartó Israel de Jehová. Dice aquí, lo apacentará Jehová como a cordero en lugar espacioso. Es muy claro, en forma de pregunta, le dice el profeta Oseas, palabra de Dios, al pueblo de Israel, que como una becerra sin domar se apartaron ellos de Jehová. Y les pregunta Jehová, ¿acaso tengo yo que apacentarlo como si fueran ustedes buenos corderos en lugar espacioso? Es decir, por todas las cosas malas, sabiendo que ustedes están haciendo todas estas cosas malas, quiere que yo lo trate como si ustedes fueran marzo corderito. Es lo que quiere decir esta expresión. Sigue diciendo el profeta Oseas, Efraín es dado a los ídolos. Déjalo. Es decir, si lo del territorio de Efraín, lo de la tribu de Efraín son o están entregados a idolatrar, a ir a consultar a esos dioses que ellos idolatran, pues bien, hay que dejarlo tranquilo, pero en un sentido que no lo hagan los de Judá. Su bebida se corrompió, dice el profeta Oseas, fornicaron sin cesar, su príncipe amaron lo que avergüenza. El viento lo ató en sus alas y de su sacrificio serán avergonzados. Bueno, pues esto es todo lo que voy a leer hasta el día de hoy. Ya vamos a continuar con otros videos porque ya llegamos a los 50 minutos. Próximamente estaremos entrando en este mismo libro de Oseas en su capítulo 5. Ahí entraremos en el próximo video. Yo espero que ya se hayan dado cuenta o hayan entendido esta referencia del cual o estas palabras que utiliza el profeta Oseas, que la utiliza para referirse a cómo el pueblo de Israel pues había abandonado el camino de Dios, había abandonado la fiel forma de cumplir con los mandamientos divinos y se habían ido, pues se habían
prostituido y habían ido, se podría decir, a fornicar, a tener contacto con dioses imaginarios, dioses de otras naciones. Se habían vuelto como locos porque habían dejado el conocimiento de la verdad por ir tras cosas que no benefician en nada, tras dioses imaginarios que de hecho no tenían ningún tipo de poder. Realmente lo que está expresando este profeta es muy parecido a lo que expresó el profeta Amós, del cual hemos leído, y según vayamos leyendo nos vamos a dar cuenta que todos los profetas hicieron la misma advertencia y de hecho prácticamente con palabras y expresiones diferentes, pues anunciaron el mismo asunto: castigo sobre el pueblo de Israel, de las 10 tribus, castigo sobre el pueblo de Judá, por la razón de que ellos pues habían sido infiel con Jehová y se habían ido atrás de dioses imaginarios. Esto es todo por hoy, señores. Nos veremos en el próximo video.